Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Raúl Boscoff. Raúl, la primera pregunta sería, 6 meses antes de la última elección, dijiste, estoy seguro que ganamos. No te voy a traer el archivo para matarte. Pero, si fuera solamente eso, tráelo. ¿Por qué los políticos tienen que decir, estamos seguros que ganamos, vamos ganando? ¿Por qué hay que decir eso? No, yo hablé desde mis convicciones. Ahora, las convicciones y las sensaciones que uno pueda tener, naturalmente pueden ser erróneas. Y puede haber muchos factores que contribuyan para que lo que uno siente con convicciones, que por supuesto mezcla deseos, naturalmente pueda no ser correspondido por la realidad por múltiples razones. Me parece que simplemente, cuando se actúa de buena fe, el análisis debería ser simplemente eso. Yo no creo que todo lo que digamos a veces, como en mi caso, que estamos seguros que vamos bien o que tenemos algunas cuestiones a favor o que podemos ganar, después si la realidad lo desmiente, ha sido producto de una necesidad meramente de campaña. No creo que sea en todos los casos así. ¿Hay que ser optimista sí o sí para ser político? Hay que tener, como decían los alemanes, un estómago de hierro, porque hay que a veces digerir cosas que no son fáciles, que situaciones, especialmente los que no transamos, ¿no? Ahí me parece que es donde está la clave. A algunos otros es una especie de vuelo de superficie, no hay profundidad, y bueno, entonces, como en la vida, se pueden encarar las cosas de muchas maneras, la política también. Y me parece que si se hace con convicción y sin claudicar y sin bajar los principios y las banderas, no es una tarea salubre. ¿Pero es necesario ser optimista sí o sí? No, yo creo que hay que ser racional, hay que tratar de demostrar que hay posibilidades de mejorar, y eso trasunta de optimismo, pero tiene que ser fundado en argumentos serios, ¿no? Cuando uno dice que podemos mejorar algo, hay que admitir la complejidad. Si yo digo que podemos mejorar en el tema de seguridad, es porque tengo algún conocimiento que me avala en la crítica y en la postcrítica, elaborando alternativas, y eso genera posiblemente un optimismo razonable. A la hora de votar como ciudadano, me choca mucho el político que dice, voy a terminar con la corrupción, voy a terminar con el hambre, voy a terminar con la pobreza. Me choca muchísimo eso. Sí, a mí también. Es lo lógico. No, a mí también me choca, ¿no? Porque uno sabe que no es cierto. Bueno, pero eso, hay un proceso que además se ha complejizado en la política, me parece, con la incidencia de los medios, donde los mensajes son latigazos y donde el que los recibe no tiene demasiada capacidad para analizar el contenido de ese latigazo que llega. Digo latigazo por la forma a veces hasta brusca y muy concreta en la que se expresa una opinión, una idea, ¿no? Donde no hay un desarrollo, donde el que escucha o el que ve se guía más por la imagen que por el contenido. Entonces puede haber algo de eso, ¿sí? Me siento subestimado cuando me dicen eso. En general hay una tendencia a subestimar al interlocutor, no solo en la política, ¿no? Pero esto parte del respeto que uno tiene que darle a cualquiera en todas las relaciones con las que uno tenga opción de articular, digamos. La política en el fondo es relación, fundada para mí en mostrarse tal como uno es, en proponer lo que está convencido y en debatir y discutir y criticar lo que no está convencido, ¿no? Ahora, si se acepta que hay que transar fácilmente, que hay que decir lo que la gente espera que le agrade a los oídos, bueno, es otra manera de hacer política, probablemente más generalizada, ¿eh? Esos políticos suelen ser los que más votos tienen. En muchos casos puede ser que sí. Sí, pero bueno, a ver, cuando se asume un rol con propuestas y con ideas,
no se está pensando en el resultado. La verdad es esa. Uno intenta modificar las relaciones de fuerza, mejorar la situación, sea de una ciudad, una provincia o del país, y lo hace desde esa mirada. Por supuesto, la más difícil. A veces no concita todos los apoyos, no se logran apoyos importantes tampoco para las campañas. El tema de la recaudación en las campañas, la transparencia que debiera existir y que no existe, bueno, es todo un tema que va a tener cada vez mayor relevancia, no menor relevancia. Raúl, vos militaste en el radicalismo desde... Yo me acerqué al radicalismo en la etapa de la dictadura, cuando me convocaron a comer unos pollos a la Asociación Racinguista, en una de esas llegadas de Alfonsín con su traje negro y corbata negra que venía... ¿A Alfonsín lo invitaron a la Asociación Racinguista? Sí, un grupo de radicales en una reunión, sí, pero era el único lugar que se consiguió, siendo fanático como era de Independiente. Llegó y era un grupo de 40 radicales, no más, y tuve el privilegio, por decirlo, de asistir. Eran reuniones cuasi legales todavía, y la verdad que me deslumbró, entendí, comprendí, y me sentí llamado a colaborar, digamos. ¿Quién te invitó? En aquel momento Horacio Huarte, que fue diputado nacional del radicalismo, integrante de la CONADEP, y el doctor Bertoncello, los dos me habían convocado para... ¿Eran amigos tuyos? Claro, teníamos una relación incluso profesional y me convocaron. Mi padre había sido afiliado radical y me llegó mucho la forma en la que Alfonsín asumió un protagonismo y con audacia en la época en la que la mayoría se escondía bajo la cama, ¿no? De ahí empezaste a militar. Cuando sí, empecé a hacer algunas cosas. No me gusta hablar de esto mucho, pero cada vez tengo alguna necesidad mayor de hacerlo. En la etapa de la dictadura, yo defendía a los testigos de Jehová que eran perseguidos. La persecución de los testigos de Jehová recién está apareciendo ahora en algunos trabajos de algunos periodistas. No hubo casos extremos de desapariciones, pero sí de detenciones ilegales, de tortura y demás, y persecución. Yo fui convocado porque me vinieron a ver para que los defendiera como abogado en plena dictadura cuando eran detenidos, salían a hacer proselitismo. Y creo que me salvó la vida un comisario de la comisaría primera en aquel entonces, porque me advirtió. Yo no tenía demasiada noción del riesgo que estaba asumiendo en eso, y me lo explicó de la mejor manera posible para que lo entendiera. Eso coincide con una exigencia del presidente Carter de Estados Unidos, que a la dictadura le introduce entre una agenda mínima la necesidad de que terminen con esa persecución, particularmente la de los testigos de Jehová. Y ahí se produce efectivamente un cambio de actitud del gobierno militar, y yo creo que fui beneficiado por los hechos de los que pude recuperarme con mucho tiempo después, para darme cuenta de por dónde habíamos caminado, la verdad. Bueno, ese trabajo, esa actitud me vinculó con Federico Storani, que en aquel momento hacía también alguna defensa del mismo tenor y me ayudó, así que trabajamos en eso. Y cuando viene la democracia, mi primera colaboración fue en el municipio de Punta Alta, con el arquitecto Montero, que era intendente. Tenía un grave problema Punta Alta con las expropiaciones del gobierno anterior de la dictadura. Había expropiado y no había pagado. Entonces se enfrentaban juicios cuantiosos. Entonces había que elaborar una estrategia de defensa del municipio, y me convocaron y fui asesor ad honorem abocado a ese tema. Ese fue mi primer trabajo de colaboración con la democracia, digamos, ya, y con un municipio en concreto, ¿no? Después te vas del radicalismo mucho más adelante. Mucho más adelante. Sí. Sin abandonar los principios del radicalismo. ¿Por qué? Porque
la prédica de Alem y todo eso queda incorporado, ¿no? Lo de Irigoyen también. Eso son, yo creo que son vivencias que se incorporan al bagaje, poco mucho, que cada uno de nosotros después ideológicamente llevamos a donde vayamos. Y después fundás un partido. Sí, partido local. ¿Cómo es fundar un partido? Es una aventura. ¿Cómo se funda un partido? No es aconsejable, digamos. Si hay muchas cosas para hacer en política, no aconsejo que fundar un partido. Porque tenés que reunir un mínimo de afiliados, primero de adherentes, tenés que cumplir con esos números que tienen una relación con la cantidad de votantes de la última elección en cada distrito donde vayas a fundar el partido. Y bueno, hay que moverse mucho en la calle. Nosotros superamos los 1000 afiliados. Y la verdad que es un trabajo arduo porque tenés que certificar las firmas, tenés que lograr que eso sea en un sistema que de alguna manera se fue haciendo cada vez más complejo y más formal, porque antes de nuestra etapa, digamos, probablemente las cosas eran más fáciles. Pero nosotros ya enfrentamos un grado de mayor sistematización, informática, etcétera, donde las exigencias son gravosas. Y lo asumimos y lo logramos hacer. ¿Y cómo se consigue la plata para fundar un partido? No, eso se hizo sin plata, porque la verdad que es caminar y hablar, es cumplir con esas formalidades a partir de que lográs las adhesiones y después lográs las afiliaciones. Son 2 etapas distintas con números distintos, y una vez que lográs eso tenés que mantenerte muy alerta, porque la Junta Electoral te pide, cumplió con el balance, no cumplió con el balance anual, hizo la asamblea, no hizo la asamblea, cómo conformó las listas, ¿viste? Todo eso es un proceso que después requiere cierta dinámica y en correspondencia que en el partido haya gente que tenga vocación por hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Contame cómo fue al primero que le contaste, che, vamos a hacer un partido, quiero hacer un partido, al primero, la primera charla. Éramos unos 10, 12 iniciales. Recuerdo a Jorge Paternesi, que era el afiliado radical más antiguo de Bahía Blanca en aquel momento, y nos dimos cuenta que no teníamos del debate y que estábamos cercenados, nos sentíamos aislados, excluidos de la posibilidad de debate, y advertíamos que había gente de otros partidos, no del radicalismo, que vivía situaciones similares. En la democracia cristiana, lo poco que quedaba también de ahí, de ellos, y alguno que podía haber tenido simpatía con el peronismo. Bueno, y en esas primeras charlas alumbró la idea de decir, ¿por qué no generar una propuesta local? Y ahí nació Integración Ciudadana. ¿Y el nombre cómo fue? ¿Lo discutieron, lo hablaron? Yo creo de una... Hablábamos de integración porque nos parecía que estas identidades tan particulares y diversas, muchos independientes que no habían nunca actuado en política, dijimos, bueno, esto hay que integrarlo y la propuesta tiene que ser de integración. Y ahí medio surgió ya lo de integración y lo de Ciudadana se agregó como complemento en realidad, pero lo de integración sí fue lo más conversado. Te cambio, te saco un minuto de la política. Tenés una alianza. Sí. ¿Estás casado? Casado, felizmente casado. Desde 1976. ¿Por tu culto? Sí. ¿Y también se usa la alianza? ¿Y soy? Y también se usa la alianza. Sí, y es casi un símbolo universal. Ya no creo que tenga connotación religiosa la alianza. Contame. Mi pertenencia a mi comunidad, generalmente todos los que dicen que tienen alguna religión, generalmente, salvo que la hayan adoptado por propia decisión, nos viene impuesta, por decirlo de alguna manera. El asunto es cómo se siente cada uno con lo que le llega. La verdad que yo me siento muy bien como judío, pero para esto quizás haya que interpretar o entender que lo nuestro es un poco más que religión, es mucho más que eso, es cultura, es una suerte de fuente en la que vos te podés abrevar con muchos contenidos. Entonces te da una visión general de la vida y la verdad que me siento muy bien. Y por supuesto, mis primeras tareas, si quiere, de carácter público fueron en la DAIA, en la defensa de la dignidad judía y demás, o sea que siempre la he asumido de esa manera. Y no soy un practicante, esta es la realidad. Eso te iba a preguntar, si vas a las sinagogas. Voy en las llamadas altas fiestas, voy el Día del Perdón, el Año Nuevo,
en algunas festividades y en algunas circunstancias particulares, pero no concurro asiduamente y no practico el culto en forma permanente, por decirlo así. Como en todas las religiones hay variantes ortodoxas, menos ortodoxas, etcétera. En lo nuestro mucho tiene que ver el tema tradicionalista. Yo no venía de un hogar tradicionalista. No lo eran mis padres, sí lo habían sido mis abuelos, producto de la inmigración, ¿no? Entonces, pero cuando uno conforma un hogar, empieza a sentir también el llamado de la reafirmación de las propias identidades, y esto lo tiene que transmitir, y uno, si está convencido, tiene cierta responsabilidad para con los que siguen, de manera tal que probablemente yo me haya hecho ese análisis consciente o inconsciente, y bueno, en la medida que uno tiene hijos, entiende que esa identidad la tiene que transmitir de alguna manera, ¿no? ¿A qué escuela fuiste? ¿Primaria? Pública, Juan Bautista Cabral, calle 19 de Mayo, escuela número 7. ¿Alguna vez te hicieron mención de que eras judío? ¿Te hicieron bullying por ser judío? No, vos sabés que no sé si es una ventaja o una desventaja, pero nunca en mi vida, en ningún tipo de relación de cualquier naturaleza, que yo haya sido anoticiado, porque a veces uno puede ser, como en la vida, en múltiples circunstancias te pueden haber llevado a que vos hayas sido objeto de alguna actitud por la que te discriminaron por X motivo y vos lo ignorabas. De frente y haber soportado de chico, de adolescente o de adulto una situación, ninguna. No digo que esto sea absolutamente frecuente o infrecuente, digo que es lo que me pasó a mí. Y en mi caso eso no alteró para nada mi visión general de la cuestión. La verdad que siempre entendí que había que pelear en contra de toda la forma de discriminación, mucho más en mi caso, conociendo y sabiendo los efectos que esto puede generar. Entonces siempre me he sentido muy obligado, conscientemente, voluntariamente, a salir a apoyar a todos aquellos que han sido víctimas de actos de discriminación. ¿Y qué te pasa cuando ves una esvástica dibujada? Cuando ves algún signo neonazi cercano, lejano, en la televisión o cerca de tu casa? Mira, yo parto de la base que el antisemitismo y el nazismo, como degeneración de una visión política, porque el nazismo y el nacionalsocialismo es la degeneración y la perversión máxima a la que un Estado puede llegar. Un Estado que intenta una eliminación sistemática de parte de su propio pueblo y después de otros pueblos, es la perversión, porque además pone todos los recursos del Estado e incluso provoca guerras con el mismo fin. Yo siempre entendí, asumí, transmito que el antisemitismo, como toda la forma de discriminación, son enfermedades sociales adquiridas. Vos no nacés antisemita, te vas a hacer antisemita. Y te vas a hacer antisemita generalmente producto del prejuicio, del desconocimiento, de la ignorancia, y en eso hay que trabajar. Estos son los obstáculos que hay que remover. Entonces, cuando veo algo de eso, digo, bueno, hay que ponerse a trabajar. Por supuesto, si rozan el delito o entran en el delito, la responsabilidad de la respuesta es del Estado y no de la sociedad, y es judicial y lo que fuere, o preventiva o represiva, en el orden que corresponda. Pero la sociedad tiene que asumir el rol que le corresponde, y nosotros, todos, tenemos que contribuir. Y si tenemos roles asumidos, hay que cumplirlos. O sea, cuando digo que es una enfermedad, el que es antisemita no nace, se hace. Y como se hace, va a dejar de serlo, si nos ocupamos de que así sea. Esta es la cuestión. Bueno, hay que ocuparse. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo signos xenófobos o racistas es de pueblos poco educados. Pero después me repregunto y veo que eso pasa aún en pueblos con mucha educación. ¿Por qué? Y los factores históricos han sido muchos, pero es indudable que cualquier grupo que tiene identidad propia muy afirmado y que por allí contrasta con la generalidad de otros sectores, es indudable que empieza a generar algún tipo de actitud
de rechazo, y esto está muy mal, porque significa que esa sociedad mayoritaria no interpreta que tiene que asumir la diversidad, y esta es la clave. Acá hay que asumir la diversidad en todos los ámbitos. Cuando hay opciones sexuales distintas y la gente discrimina, cuando hay cuestiones físicas y la gente discrimina, y políticamente también, porque hubo discriminación en el país, hubo discriminación con el peronismo. Bueno, hay que asumir que esa es la peor de las actitudes y que necesitamos generar una sociedad con múltiples colores, multicromática y no monocromática. Esta ha sido la gran búsqueda de esas sociedades que a veces, siendo inteligentes o con niveles culturales determinados, llevados adelante por un liderazgo carismático de circunstancia, en la vocación de encontrar un enemigo dentro del propio campo, se ubica a un sector minoritario, generalmente vulnerable o más indefenso, y bueno, las consecuencias están a la vista. Esto ha ocurrido con el nazismo, ocurrió con el pueblo armenio en el genocidio generado por los turcos, ocurrió en África, ocurre hoy con minorías cristianas. Hay minorías cristianas en algunos países que son víctimas de masacres. Bueno, esto me parece que el mundo parece que no entiende. No es que uno deje de ser optimista sobre el progreso y la cultura, pero la verdad que esto de tropezar más de una vez con la misma piedra parece ser una maldición bíblica, porque el hombre la genera y la cultura parece que la reproduce muchas veces. Por eso me parece que la primera reacción es la indiferencia. Hay que luchar contra la indiferencia, porque la mayor parte de estas cosas ocurren porque individual y colectivamente somos indiferentes. Indiferente con el que sufre, indiferente con el vulnerable, indiferente frente a la persecución al diferente. Bueno, esto es lo que me parece que hay que asumir como una verdadera lucha y con una convicción que tiene que ser de todos. Bueno, algunos no están muy interesados en asumirla, convengamos, ¿no? Te vuelvo a la política partidaria, porque esta también es política, ¿no? Cuando ves a un político, a un legislador, un funcionario que cobra 20, 30 veces más que un ciudadano, ¿te parece obsceno? Yo creo que ha habido desproporciones en ingresos y en disponibilidad de recursos por parte de sectores políticos. A veces no es solo lo que se gana, sino lo que se dispone y cómo se orienta, porque en esa desviación de los recursos se generan beneficios indebidos. Y me parece que la democracia, en una de las cosas que tiene que corregir desde su instalación o recuperación en el 83, generó una nueva oligarquía política. Eso significa que hay algún sector privilegiado en el ingreso, privilegiado en la información, que después significa recursos, porque el que sabe lo que va a ocurrir sabe a quién avisarle y a veces obtiene ventajas. Esto es tan importante a veces como el otro, y hay que ponerle el ojo a eso. Entonces, bueno, tenemos oficina anticorrupción, tenemos leyes de ética, tenemos todo, pero las conductas pueden estar a veces asentadas en actitudes toleradas y que generan una oligarquía de esas características. Privilegiada en las posibilidades, porque en las posibilidades no es lo mismo, supongo, ir a pedir un crédito a un banco para un diputado que para mí. Hoy debiera ser peor para el político que para el hombre común. ¿Por qué? Porque en realidad en el sistema las exigencias son mayores ahora, legisladas al menos. ¿En qué sentido? Porque el políticamente comprometido tiene que justificar si tiene bienes o ingresos donde han llegado, cosa que el ciudadano común, si no hay un caso muy grosero, digamos, de ingresos ilegales o de evasión, no recibe tantas preguntas, por decirlo de una manera. Pero la cuestión es que nosotros podemos establecer reglas, leyes, oficinas, pero acá lo que falla es la cuestión original, que es la cuestión ética. Una cuestión ética que es un compromiso no asumido, a veces por los partidos, por la sociedad en su conjunto y las múltiples organizaciones, porque hay organizaciones donde uno observa que también existe esa misma conducta que no es tan adherida a lo ético. El caso más típico son las incompatibilidades. En la medida que en la democracia uno advirtió que las incompatibilidades cada vez eran juzgadas
de manera no más extensas, sino más restrictivas, empezaron a generalizarse actos de corrupción. ¿Por qué? Porque las incompatibilidades que un funcionario público pueda o no hacer negocio a través de tercero con el propio Estado, beneficiar, etcétera, debiera ser interpretado cada vez de manera más expansiva y no más restrictiva para evitar las negociadas y demás. Sin embargo, hemos visto casos donde se ha intentado justificar las cuestiones como para qué, para dar a entender que el marco debe ser más restrictivo. Bueno, eso es una necesidad a corregir. Pero para mí, además de la cuestión formal, la clave está en la cuestión ética. Y ahí tienen que contribuir las organizaciones sociales, los partidos políticos, tienen que ser muy exigentes con estas cuestiones. Los partidos políticos son también quienes generan esta gente, o estas cosas. Sí, no. Pero si hay una cuestión donde hay un afiliado que está ejerciendo un cargo de gobierno, incurre en una incompatibilidad grave y severa, bueno, el partido tiene que separarlo, tiene que plantear la cuestión y tiene que pedirle que renuncie, pero el partido político al que pertenece. El problema es que como las cuestiones y los vínculos de los funcionarios políticos con sus propios partidos se ha flexibilizado, ¿esto qué significa? Que los niveles de exigencia son cada vez menores y no mayores. ¿Qué harías vos si enganchás a una integración ciudadana en un acto turbio? Denunciar donde corresponde, pero pedirle internamente también que rinda sus cuentas y que el organismo que está previsto, porque todas las cartas orgánicas de todos los partidos políticos tienen un órgano que conduce, una asamblea que decide y un tribunal de disciplina que resuelve estas cuestiones. Bueno, no hay que olvidarse. Y ahí no tiene que ir al relleno, ahí tienen que ir los mejores también. Porque ante la eventualidad quizás no pase nunca y mejor si no ocurre. Pero si ocurriera, tienen que estar preparados para saber lo que van a hacer. Y las organizaciones sociales lo mismo. En los clubes tiene que ocurrir exactamente igual. Tiene que haber un tribunal de disciplina que esté muy atento a que si hay una presunta irregularidad de algún socio asociado o afiliado, tiene que responder. Raúl, ¿cómo harías vos para explicarle a una persona que quiere empezar a militar en un partido, que quiere ser intendente, legislador? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Un chico de 15 años que hoy dice, me gustaría ser intendente de Bahía un día. ¿Cómo hace? Yo diría que más que empezar por los cargos, la vocación política creo yo que debería comenzar por esa vocación que coincide a veces con las organizaciones sociales o hasta y religiosas, que es la de ayudar a solucionar los problemas. A veces uno ha dicho, me propongo acortar las diferencias, porque sé que no las puedo eliminar todas, porque yo quisiera que no hubiera diferencias, pero si las logro acortar, estoy cumpliendo con eso. Y el medio para hacerlo es la política, uno de ellos. Entonces hay que tratar de que el joven que tiene vocación de ese sentido innato de justicia, porque ese sentido innato de justicia lo tenemos todos, algunos lo desarrollan más, otros menos, pero el que realmente cede ante esa convicción firme, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? La política es el medio, es uno de los medios. Lo puede hacer una organización social y una organización religiosa, pero sin duda la política, porque en la medida que empodera a la sociedad va a contribuir a mejorar, porque le va a reclamar al Estado lo que no está haciendo. Pero si llega a formar parte del poder, digamos, si se entroniza en el propio Estado, va a llevar adelante su propia propuesta, con lo cual encuentra el vehículo, el medio para hacerlo. ¿No va dejando en el camino ese entusiasmo? O no entusiasmo, digamos, o esas convicciones, ¿no va dejando un poquito en cada paso la convicción inicial? Yo creo que las convicciones no se abandonan nunca si son firmes. Si no son firmes, entre desafíos incumplidos, tentaciones, es muy probable que sí. Pero quiero decir, esto es humano y nos pasa en la vida en todo orden. Me da la sensación que la clave está en las convicciones. Si esas convicciones son firmes, van a soportar el tránsito tortuoso que la vida y la política, porque no hay que interpretar que la política es un submundo regido por reglas oscuras. No debiera ser así. ¿Por qué? Porque en la vida, en las múltiples actividades que se desarrollan,
nos enfrentan a estos desafíos. Ahora, es lógico que el que no esté dispuesto a llevar adelante ese tránsito claudique antes. Claro, digo, en el tránsito hacia el objetivo uno va transando. No debiera transar. No necesariamente. ¿Y se transar. llega igual? Y si no se llega, lo importante es el camino, no el resultado. Esto es lo primero que me parece que hay que entender. Yo no me dediqué, cuando sentí esa vocación, imaginando que tenía que lograr un resultado y que el premio era el resultado, porque si no, no lo hubiera iniciado. Porque la mayoría de las veces tomamos el camino más difícil, a sabiendas de que no íbamos a llegar al objetivo tan rápido o que directamente no lo íbamos a lograr. Bueno, eso no implica que uno abandone. ¿Por qué? Porque se supone que la sola existencia de estas propuestas, que a veces no se cristalizan en el poder, tienen un efecto como los reactivos químicos. Actúan por presencia. Probablemente hay muchos que no han hecho algunas cosas mal que debían haber hecho o que hicieron hacer desde el gobierno si nosotros no hubiéramos estado allí para decir por acá sí, por acá no. Y esto ocurre en la política en general, ¿eh? Bueno, Raúl, muchas gracias. No, gracias a vos. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.